Buenas tardes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, fundada por el rey Carlos III en el 1775. Hoy tenemos, después de Semana Santa, un nuevo foro para la diplomacia, el de este mes, y es sobre ciberseguridad. Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, donde la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana. La usamos al comunicarnos, al trabajar, incluso al tomar decisiones sin darnos cuenta. Pero esta revolución tecnológica también trae consigo nuevos riesgos, especialmente cuando hablamos de seguridad y de relaciones internacionales. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad. Proteger nuestros datos, nuestras instituciones y nuestras infraestructuras no es solo una cuestión técnica, sino también estratégica y humana. Este foro busca acercarnos a esa realidad, explorar cómo inteligencia artificial y ciberseguridad se entrelazan y qué implicaciones tienen en ámbitos tan delicados como la diplomacia y la defensa. Es un espacio para compartir conocimiento, reflexionar juntos y prepararnos mejor para los desafíos que ya están aquí. Hoy tenemos la gran suerte de contar con don Alberto Pascual, que es experto en inteligencia artificial y ciberseguridad, presidente de ASLAN, Asociación para Innovación Digital. Y contamos también con el teniente general, don Rubén García Servet, comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas Sur de la OTAN durante los años desde el año 2012 al 2020 y miembro de la Academia de la Diplomacia. Va a intervenir también don Santiago Velo Antelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, y don José Luis Izaguirre. Luego intervendrá don Alberto y luego intervendrá don Rubén. Así que cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Simplemente dar la bienvenida en nombre de la Academia de la Diplomacia. Muchas gracias también a las diferentes embajadas, diplomáticos y agregados militares que hoy nos acompañáis. El año pasado ya tuvimos la suerte de contar con Alberto Pascual para introducirnos en este mundo de la inteligencia artificial, que creemos necesario una vez al año como mínimo ir actualizándolos, teniendo en cuenta la rapidez con la que se va moviendo este mundo cibernético. Por lo tanto, en esta ocasión nos vamos a centrar en algo que a nosotros nos interesa mucho, que es cómo la ciberseguridad y la inteligencia artificial está afectando ya, puede afectar tanto a lo que es el mundo de los diplomáticos como al mundo de los militares. Simplemente darles la bienvenida a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer un punto hacia atrás, algo anecdótico. Yo como periodista me di cuenta hace unos lustros de algo que había cambiado cuando había un general ruso, disidente, de un país del Cáucaso, y que estaba en contra del gobierno del Kremlin, y que entonces con un teléfono móvil, que entonces eran muy primitivos, pues resulta que alguien mandó un cohetito y se lo cargó, valga la expresión. Y la siguiente cosa que me llamó la atención periodísticamente es la guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina, y curiosamente hubo un misil que no existía entonces, Exocet creo que se llamaba, de los franceses, y acabaron con la guerra de las Malvinas. Esas dos cosas, yo no soy especialista en términos militares, pero me llamó la atención cómo un señor que con un incipiente móvil, antes muy grandes pero muy limitados, podía caer simplemente porque ya se marcaba el lugar en el que estaba. Y luego cómo realmente unos misiles que dejó concretamente Francia a Inglaterra acabaron prácticamente con los Exocet en las posibilidades de la Argentina. Y ahora, después de estos lustros, eso ha aumentado muchísimo más, ¿no? Ahora yo me pregunto también una cosa muy curiosa, el por qué concretamente con esas diferencias tecnológicas tan importantes, como de repente un lugar estratégico tan importante como es Afganistán y tan importante como es Siria, y aquí pongo interrogación a dos países importantísimos como son los Estados Unidos y la Federación Rusa, como concretamente con todas las posibilidades que esta tecnología ofrece, aparte de los servicios de inteligencia, pues ha sucedido lo que ha sucedido en Afganistán, que Estados Unidos se marchan, dejan armamento, y como ha sucedido lo que ha sucedido también en Siria, país aliado en ese momento con la Federación Rusa, y ha sucedido lo que ha sucedido. Entonces la tecnología es básica, pero en estos casos no ha servido o se ha permitido que sirviera. Punto de reflexión. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, quiero empezar pues reflexionándonos sobre esta tecnología que todo lo invade y que tiene diferentes características. Lo primero es que genera adicción. Ha cautivado totalmente nuestra atención, como espero que seamos capaces de cautivar durante esta tarde, y ayudarles a desconectar un poquito de esas pantallas que nos mantienen esclavizados, ¿no? Bueno, tenemos una tecnología que es adictiva, que es de uso masivo, que ahora mismo lo invade todo, que es ubicua, que la podemos utilizar de manera sencilla desde cualquier lugar, que es asequible tanto en precio. Hay modelos ahora mismo que han democratizado el acceso a la tecnología, esos modelos de suscripción, de pago por uso a los que nos han acostumbrado, o aquellos gratuitos, donde ya saben ustedes que el producto somos nosotros y que evidentemente buscan nuestros datos, ¿no? Asequible también en el manejo para cualquier persona, y muy importante, capaz de influir tanto en el pensamiento como en el comportamiento. Bueno, evidentemente algo tan profundo como esta tecnología está invadiendo tanto el ámbito económico como el ámbito político, los dos ámbitos en los que se desenvuelve la diplomacia, ¿no? Y por tanto yo creo que es un buen momento de reflexionar cómo están conformando un nuevo ámbito geopolítico, económico, y cómo los diplomáticos deben enfrentarse a este nuevo reto, ¿no?, que trae la tecnología, de la que la inteligencia artificial no deja de ser pues la punta del iceberg, ¿no? Hay mucho detrás de la inteligencia artificial que plantea desafíos y, como veremos después, pues también riesgos, ¿no? Desde el punto de vista económico, estamos en una cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial caracteriza esta nueva revolución. Tuvimos una primera revolución industrial, la que vino impulsada por una tecnología, por el vapor. Tuvimos una segunda revolución industrial, impulsada también por una única tecnología, la electricidad. La tercera por el cómputo. Y bueno, hemos llegado a una cuarta que está caracterizada por la inteligencia artificial, pero que está acelerando los procesos de cambio sociales, económicos, políticos, más que ninguna de las anteriores, porque no solamente, como decía, está la inteligencia artificial, esa es la punta del iceberg. Por una vez, en una única revolución industrial están convergiendo diferentes tecnologías, y estamos hablando pues de blockchain, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de la fabricación por impresión en 3D. Son infinidad de tecnologías, de las cuales hay una capa horizontal, que es la inteligencia artificial, que abarca todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues configura la economía, pero también está configurando lo político. La inteligencia artificial, que, como digo, es el denominador común de todas esas tecnologías, es también el caballo de batalla ahora de todas las potencias para conseguir el liderazgo. Y no solamente se trata del liderazgo en lo que es la pura tecnología de los algoritmos, sino que también requiere de un dominio de la energía. Ahora mismo la inteligencia artificial, el entrenamiento de los algoritmos, requiere de unas cantidades de energía equivalentes pues al consumo de varias ciudades. El entrenamiento de los algoritmos más complejos, con lo cual el acceso a energía barata y disponible pues se hace ahora mismo más esencial que nunca. Los semiconductores. Por debajo de la inteligencia artificial hay infraestructura física, y esa infraestructura física pues necesita también de materia prima. La batalla por las tierras raras, estamos estos días hablando, oyendo hablar, ¿no?, del papel preponderante de China como país que posee y está explotando ese tipo de materiales para los semiconductores. Estamos necesitados, además, de no solamente dominar los materiales, sino los procesos de diseño y fabricación. Procesos de diseño y fabricación que son tremendamente complejos, y donde en un entorno hasta ahora tremendamente globalizado, pues se habían creado áreas de especialización por países, por áreas regionales, que habían
obtenido cierto monopolio, ¿no?, sobre el conocimiento de esos procesos y de esos medios para la fabricación. Ahora mismo se ha convertido en objeto de deseo y en objeto, por tanto, de las potencias, ¿no? La inteligencia artificial, además, está muy condicionada por la demografía. La demografía en la inteligencia artificial importa, e importa mucho. Importa porque ya no solamente como en la economía tradicional, por el mercado, porque el acceso a mayores mercados pues permite unas economías de escala que nos permiten ser más eficientes, ¿no? Hay un nuevo paradigma, y es que los algoritmos de la inteligencia artificial son mejor entrenados cuanto mayor acceso a datos tienen. Al final, el entrenamiento de un algoritmo viene condicionado por eso, por acceso a datos de los que va aprendiendo, ya sea de manera autónoma o de manera supervisada. Claro, algunos números, ¿no? Si la demografía importa tanto, los países que demográficamente pues, son preponderantes, evidentemente tienen una ventaja. China, con sus 1.400 millones de habitantes, o la India, con sus 1.440 millones de habitantes, ya ha superado ligeramente la India en población a China, pues cuentan con una gran ventaja. Frente a un Estados Unidos, que tiene 340 millones de habitantes, o la Unión Europea, que tiene 450 millones. Pero además la Unión Europea tiene una barrera adicional. Todos estamos viendo las inteligencias artificiales generativas, que son inteligencias artificiales que emplean modelos, lo que llaman modelos grandes de lenguaje, ¿no? Esos modelos vienen condicionados por un idioma. En Europa, pues vivimos una Babel, donde confluyen diferentes idiomas, a diferencia pues de otras potencias con las que estamos compitiendo. África tiene también 1.500 millones de habitantes, solamente Nigeria tiene 222 millones, y bueno, pues esto nos hace pensar que ahora mismo esa polarización de la que se habla, pues viene también condicionada por esto, por la demografía, ¿no? Ojo a Hispanoamérica. Hispanoamérica tiene una lengua común, un idioma común que comporte además con España, y que conjuntamente, estamos hablando de que Hispanoamérica, pues junto con España, tiene una población superior a los 700 millones de habitantes. Ya es una población comparable a la que tienen Estados Unidos y Europa juntos, pero con la característica diferencial de que compartimos, como decía, un único idioma. Bueno, es una oportunidad geoestratégica. Hasta el COVID, pues todo esto funcionaba de un modo globalizado y cooperativo. Sin embargo, el COVID empezó a poner en cuestión la necesidad de contar con una soberanía tecnológica, contar con una soberanía industrial, porque nos dimos cuenta de que la naturaleza humana es como es, y la naturaleza humana nos lleva pues a atender primero, a dar prioridad a lo que tenemos más cercano. Y bueno, pues empezaron a pensar algunos, ¿no?, que el haber creado centros especializados en fabricación, por ejemplo, y haber deslocalizado la fabricación y haber convertido regiones del planeta en áreas especializadas en determinadas tecnologías o en determinados procesos, pues quizás no había sido una buena idea, ¿no? Entonces, hemos vivido un proceso, o estamos viviendo un proceso donde la tecnología está generando pues una serie de cambios económicos y políticos que están además condicionando el entorno geoestratégico. En cuanto a económicos, claro, la inteligencia artificial ha sido un factor, está siendo un factor clave para mejorar la productividad, y especialmente en áreas como Europa. Europa, ustedes saben que tenemos desde hace unas décadas un problema de natalidad acuciante. Cada vez nuestra pirámide de población tiene una inversión mayor, y además, cuando tenemos un sistema de bienestar que está condicionado porque los que perciben una pensión pues dependan de aquellos que aportan al sistema, contribuyen económicamente a él, pues cuando se produce ese desequilibrio en número que tenemos, solamente hay una manera de resolverlo y de hacer que el sistema sea sostenible, y es introducir
tecnología para aumentar la productividad, para que ese número decreciente de productores, de trabajadores, pues puedan aportar mucho más al sistema, ¿no?, de manera más eficiente. Y ahí la tecnología está siendo un factor clave de productividad en estos entornos de natalidad baja, y que están poniendo en riesgo nuestro estado de bienestar. Mario Draghi, que, como saben, ha presentado a instancias de la Unión Europea recientemente, de la Comisión Europea, a finales del año pasado, presentó un informe hablando precisamente de la productividad, de los retos de productividad que tiene la Unión Europea. Pues Mario Draghi señalaba esto, ¿no? El informe Draghi es un informe tremendamente tecnológico, ¿no? Es un informe que señala estas deficiencias del sistema y hace de la tecnología, pues, la solución, ¿no? Bueno, estamos económicamente, pues gracias a la tecnología, en lo que se llama un capitalismo de vigilancia. Ahora veremos un poco qué características tiene, donde hay una hiperpersonalización de cualquier oferta de todo tipo, entre ellas la política, ¿no? En el mundo político, la tecnología, la inteligencia artificial y lo que se conoce como el Big Data, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos es, por un lado, acceso fácil a la ingesta de datos. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros llevamos un sensor en el bolsillo, ¿no? Entonces todos nosotros podemos suministrar fácilmente datos al sistema, datos que con una gran capacidad de cómputo que ha ido creciendo durante los años, pues se analizan de manera tremendamente eficiente y se procesan de manera muy eficiente. La inteligencia artificial, además, permite hacerlo de manera no solamente automatizada, sino tremendamente personalizada. Y esto, desde el punto de vista político, y ya veremos qué es lo que permite y por qué está condicionando tanto el entorno, permite una hipersegmentación de la población. Ahora mismo la inteligencia artificial es muy buena, la inteligencia artificial hace dos cosas muy bien, de manera muy eficiente: inferencias lógicas, la programación de la lógica aristotélica clásica, y además hace muy bien la identificación, lo que se llama inferencia abductiva, todo lo que tenga que ver con con el reconocimiento de patrones. Entonces, bueno, pues permite también definir, identificar patrones de comportamiento, identificar intereses, identificar preocupaciones, y de manera tremendamente personalizada, porque nosotros mismos, ya digo, a través de estos dispositivos de acceso tan sencillo, pues se lo estamos facilitando tremendamente, ¿no? Esto permite que los políticos puedan lanzar discursos adaptados a las expectativas individuales de cada uno de nosotros. Pueden adaptar y personalizar tremendamente el mensaje. Esto los políticos lo han hecho siempre. Yo recuerdo el caso de un político que arrasó en Castilla-La Mancha durante varias legislaturas. José Bono fue presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y él siempre iba acompañado en cada visita a un pueblo de un dossier que previamente habían elaborado con lo que preocupaba a cada uno de los ciudadanos, de tal modo que cuando le presentaban a Pepe Julián, pues sabía perfectamente si la señora de Pepe Julián había tenido una enfermedad por la que había tenido que ser intervenida quirúrgicamente un mes antes, y le preguntaba qué tal estaba, y generaba una empatía. Esto ahora se hace de forma totalmente automatizada. Interacción personalizada con el potencial votante a través de chatbots que cada vez nos hablan en un lenguaje más natural, y hasta el punto de llegar a confundir a esto que llamaban la prueba de Turing, ¿no? Turing, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, diseñó un test, el test de Turing, que bueno, pues decía que una inteligencia artificial lo era si era indistinguible en la interlocución con un humano, si se estaba hablando con un humano o con una máquina. Monitorización de la opinión pública en tiempo real. Ahora mismo, en cada momento, podemos saber qué sentimiento está provocando en las redes sociales cualquier cosa que se haya lanzado, cualquier mensaje, y eso permite ir corrigiendo. Esto, bueno, pues provoca, por un lado, una deshumanización, ¿no?
si el político pues no tiene unos fundamentos éticos claros, pues podemos ser muy manipulables. Ha habido casos ya, Cambridge Analytics, por ejemplo, un escándalo que vivió el entorno de Facebook, que Facebook tiene acceso fácil a muchos datos y datos muy personales de los usuarios, los compartió para uso político y eso pues nos lleva a una cierta deshumanización, pero además corremos el riesgo de la polarización. Se habla mucho de cómo estos mensajes que van realimentando lo que cada individuo piensa, pues le están llevando a un extremo del espectro político por el que ya tenía cierta querencia. La Unión, ¿cómo están manejando esto ahora mismo las potencias, ¿no? Hay una batalla clarísima por la innovación, por el dominio del modelo de desarrollo y para ello están utilizando mucho el modelo de gobernanza, cómo regular el uso de la tecnología. Hay tres modelos, básicamente. Siempre, tradicionalmente, se había dicho, ¿no?, que Estados Unidos innovaba, que Europa regulaba y China copiaba. Ahora China también innova y Estados Unidos pues ha empezado a ver también cierta necesidad de regulación, ¿no? Estados Unidos ha visto pues que ante el modelo chino de capitalismo de Estado pues ha tenido que poner barreras en aras de la seguridad, no solo arancelarias, sino barreras también tecnológicas y barreras regulatorias, ¿no?, que protejan su identidad, que protejan su propiedad intelectual, que limiten el acceso a infraestructuras críticas, que restrinjan el acceso también al talento suyo. Y esa Europa que se ha anticipado, como en todo en la regulación, fuimos los primeros en crear una legislación tremendamente protectora de la privacidad de la gente. Nuestro Reglamento General de Protección de Datos es el más restrictivo del mundo. Bueno, pues también hemos sido los primeros en legislar sobre inteligencia artificial. El primer reglamento lo ha lanzado Europa y hemos empezado ya a desplegarlo en todos los países. España, por ejemplo, con la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, ha sido el primer país en contar con un órgano supervisor que haga y que vigile por el cumplimiento de esa normativa. Bueno, dicen que esto nos coloca en desventaja porque normalmente la excesiva regulación frena la innovación. No es cierto. No es cierto. El problema de Europa muy probablemente es otro. El problema que tiene la Unión Europea no es el de la regulación, sino que es más al contrario. Estados Unidos está descubriendo, ¿no?, que la falta de regulación lo que conduce es a una falta de confianza, especialmente cuando se trata de tecnologías como la inteligencia artificial de futuro tan incierto, ¿no?, tan incierto en cuanto a las capacidades a veces aterradoras, ¿no?, que nos dibujan para este tipo de tecnologías. Y entonces, si se pierde la confianza, la innovación se frena. En el caso de Europa, el modelo que tenemos, que es un modelo pues de protección de derechos fundamentales, entre ellos la privacidad, y un modelo de protección de la equidad, lo que nos ha pasado digo porque no somos ahora mismo una de las potencias claves en el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Lo que nos ha faltado es un mercado que tenga un cierto tamaño. Tenemos un mercado tremendamente fragmentado. Yo tuve un encuentro hace un par de semanas con Enrico Letta. Enrico Letta también recibió otro encargo por parte de la Comisión Europea para elaborar un informe precisamente sobre lo que su preceptor Jacques Delors había diseñado, que era un mercado único europeo, el mercado que llamaban de las 4 libertades, ¿no? La libertad de circulación pues de capitales, de personas, de servicios y de productos. Él introduce una quinta libertad, que es el intercambio libre de conocimiento entre los países de la Unión Europea.
Sin embargo, ahora mismo no tenemos tamaño, Europa no tiene tamaño suficiente. Enrico Letta me decía que Europa ahora mismo se divide entre los países que son pequeños y aquellos que todavía no se han dado cuenta de que lo son. Tenemos un segundo problema, que es el subdesarrollo de los mercados de capitales. No tenemos ahora una capacidad de inversión tremendamente ordenada, como tienen otras economías, como la de Estados Unidos, que permita impulsar la innovación, que requiere de mucha prueba y error. La innovación requiere de quemar mucho dinero. Y ahora mismo, pues nuestros mercados de capitales no están lo suficientemente desarrollados como para ello, ¿no? Leyes de quiebra, de quiebra de las empresas. Cuando una empresa quiebra, cuando alguien ha quebrado una empresa, se convierte en un proscrito en Europa, a diferencia de otras culturas que sí que premian el riesgo y la innovación, como puede ser la cultura de Estados Unidos. Pues aquí no. Las leyes de quiebra son tremendamente punitivas y, por tanto, disuaden mucho de la asunción de cualquier tipo de riesgo. Y luego, en último lugar, pues tenemos una política o nos falta una política de inmigración selectiva de talento, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, tiene una gran capacidad de talento extranjero a través de unas universidades clarísimamente diferenciales. Estamos viendo, pues, como grandes de los líderes, muchos de los grandes líderes empresariales estadounidenses, por ejemplo, Elon Musk, no son estadounidenses. Elon Musk nació en Sudáfrica. O, bueno, pues Jeff Bezos, pues tampoco viene de una familia inmigrante, concretamente en su caso cubana, ¿no? De origen cubano. El fundador de Apple, pues era hijo de un sirio. Nos ha faltado eso, ¿no? Pero sin embargo Estados Unidos piensa que el regular para preservar la seguridad y devolver la confianza sí que puede ser un acelerador de la innovación, y por eso pues está buscando hacer bloque con Europa. Y bueno, pues ese es uno de los dos bloques que se están conformando. El otro es el chino, ¿no? Que tiene un modelo de regulación. El de Estados Unidos es de mercado, libre mercado, pero empezando a escuchar ese modelo de regulación europeo. El europeo es totalmente regulado, y el chino pues es capitalismo de Estado, con una característica especial, y es que el Estado, ese capitalismo de Estado, asegura la inyección de capital, de ese dinero que hay que quemar en esa prueba y error que caracteriza el desarrollo de la tecnología en proyectos, y bueno, asumiendo el propio Estado el riesgo, ¿no? Esto ya se está cuestionando también en Occidente, ¿no? En Occidente, por ejemplo, Mariana Mazzucato escribió un libro hace unos años hablando de la necesidad de un Estado emprendedor que ya existe en Occidente, porque los grandes proyectos, los grandes desafíos que hemos abordado en Occidente, por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna, han venido caracterizados por una colaboración público-privada donde la inversión y el riesgo los hacía el Estado. Estos dispositivos, los iPhones, los teléfonos inteligentes, tienen una serie de tecnologías embebidas, Internet, el GPS, que son tecnologías que se desarrollaron primero en el ámbito público, en el ámbito concretamente militar, con consumo de recursos públicos, ¿no? Bueno, queremos ver que se están produciendo, pues la tecnología nos está llevando a una configuración de bloques. Por un lado, las tecnodemocracias, hay ya grupos conformados, el T12, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Australia, Canadá, Corea del Sur, Finlandia, Suecia, Israel y la India, que bueno, pues defienden un determinado modelo de desarrollo de la tecnología al margen del control del Estado y sobre todo con una fuerte componente de mercado libre. Y luego, por otro lado, están las tecnoautocracias, China, Pakistán, Arabia Saudí, Irán, bueno, pues tienen un modelo donde el Estado tiene un papel más predominante en la innovación. Pero como ya digo, cada vez se produce una mezcla mayor entre ambas, mezcla muy, muy necesaria, ¿no?
Y ese orden mundial digital bipolar, que bueno, pues parece estar configurándose, tiene sus sombras o sus grises. Esos grises donde, claro, la demografía manda y donde además hay un tercer bloque que hace que esa guerra fría, muchos hablan de que estamos yendo a un entorno bipolar, con una potencial guerra fría, algunos hablan incluso de ese término que un politólogo en 2015 puso de moda, ¿no? La trampa de Tucídides. Decía que cuando hay, bueno, pues una potencia emergente que pone en riesgo otra que ya está gobernando, que da cierto predominio, hay un alto riesgo de guerra, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que ese potencial riesgo está mitigado porque hay un tercer bloque que son las multinacionales. Ahora mismo las grandes compañías tecnológicas han cogido un tamaño y una capacidad de influencia enorme, ¿no? Esto ya había sucedido. Cuando cuentan, yo creo que es una anécdota apócrifa, durante la Guerra Civil, dicen que un republicano, bueno, al recibir ofrecimiento de ayuda por parte de Estados Unidos, le ofrecían ayuda militar, ¿no? Y él dice, bueno, pues sí, yo lo que necesito es que me envíen a sus dos principales generales, al General Motors y al General Electric, porque lo decía en broma, porque claro, él ya era muy consciente de esa preponderancia de esos nuevos gigantes, ¿no?, que ya empezaban a surgir en los años 30 y que en el mundo tecnológico se han convertido en dominantes, hasta tal punto que ahora mismo lo que se llaman los bloques, hay nuevos bloques, uno es los GAFAM. GAFAM es el acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Estamos hablando de un conglomerado que por sí solo tiene un Producto Interior Bruto, genera el equivalente al Producto Interior Bruto de potencias como Canadá, Reino Unido o Alemania. Entonces, ahora mismo uno de los grandes retos es ver de qué modo ese tipo de compañías pueden actuar de contrapeso de esos bloques, porque ellas no tienen ideología. No tienen ideología, sino que lo que tienen es bueno, modelos económicos que desarrollar y mercados que conquistar. Y esos mercados que conquistar para ellos no tienen fronteras. Ahora mismo estamos viviendo pues momentos en los que China, por ejemplo, está lanzando una ruta de la seda digital, tratando de desplegar infraestructuras por todo lo más extensas posibles. Hay potencias que están intentando pues controlar esas infraestructuras, por ejemplo la infraestructura de 5G, y sin embargo pues las propias multinacionales están buscando cómo saltar esas barreras porque tienen sus propios intereses. Todo esto, claro, amplía el perímetro y ya voy a ir dando paso al general, que nos va a hablar más de precisamente los riesgos que supone esta ampliación de ese perímetro de exposición que suponen esas redes a través de las que accedemos a la tecnología. Y bueno, esas redes nos exponen y a la vez pues son una vía de entrada pues de los que pretenden en cada momento dominar un entorno, ¿no? La verdad es que la inteligencia artificial ahí ha tenido también un papel esencial, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos ha permitido identificar esos patrones de ataque que reciben nuestras infraestructuras, pero esos patrones de ataque también se están diseñando utilizando inteligencia artificial para poder hacerlos más eficaces. La verdad es que la experiencia que yo tengo es que ahí no está el problema. La vulnerabilidad que están sorteando las tecnologías frente a las defensas tecnológicas, bueno, pues es irrelevante. Realmente el factor ahora mismo determinante es el factor humano, lo que se llaman ataques de inteligencia social,
de ingeniería social, que bueno, pues aprovechan precisamente la debilidad del eslabón más débil, ¿no?, en la cadena, que es precisamente el humano, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial, con la posibilidad de suplantar de manera muy eficaz identidades, pues sí que está generando pues problemas verdaderamente importantes. He querido lanzar una serie de ideas ligadas con el mundo de la tecnología, pero que son las que yo creo están conformando un nuevo entorno geopolítico, un nuevo entorno económico, que es el ámbito de actividad de los que habitualmente asisten a este foro, ¿no? Este foro de sociedad civil y diplomacia. Y bueno, sin más, doy paso al general. Muchísimas gracias, Alberto. Nos has dejado el toro colocado. Bueno, gracias a la Academia de la Diplomacia. De eso se trataba. A la sociedad matritense por tenerme aquí en este lado de la mesa, ¿no?, para compartir mis reflexiones. No voy a dejar aquí respuestas, sino también preguntas, como tú, ¿no? No tengo claridad sobre hacia dónde, pero sí constato una serie de cosas, ¿eh? Primera constatación, la sensación que con el tema este de la inteligencia artificial, que se ha puesto de moda, todo es inteligencia artificial ahora, ¿no? Vamos todos un poco, o los que van de modernos, ¿no?, un poco como pollos sin cabeza, me da la sensación, ¿no? Es verdad, ¿eh? O sea, alguno, por cierto, lo tengo muy cercano, ¿eh? O sea, en mi propia familia política. Quédense, si quieren, solo de mis palabras con la frase que voy a decir a continuación. Nada más peligroso que una herramienta potente, que es la inteligencia artificial, si no hay detrás inteligencia natural. Me recuerda cuando yo estaba en el colegio, hace unos años de eso ya, empezaron a llegar las calculadoras estas que hacían programas y tal, ¿no? Y los que eran cortos seguían siendo cortos con calculadora, ¿no? Pues lo mismo, el que no tiene cabeza, pues va a seguir. ¿Cuál lo quita para que reconozcamos una realidad incuestionable, ¿no? Y voy un poco a mi zona, ¿no?, que es la que es quizá más preocupante, sin duda, en este tema, que la realidad es que la inteligencia artificial y lo que proporciona es una herramienta muy potente para planeamiento, conducción de operaciones, reduce el riesgo de errores, pero, bueno, de hecho, el sistema de planeamiento militar, de comparar tus líneas de acción con las posibilidades del enemigo, tal, esto lo facilita una barbaridad, claro, pero siempre y cuando, como digo, haya un planeamiento mental detrás de eso, que creo que en eso estamos de acuerdo. En todo caso, en el tema, hoy en día hay un debate abierto y preocupante con este tema. Vamos a ser claros. El análisis que estamos haciendo desde la Academia de las Ciencias y las Artes Militares sobre el tema de lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania, nos está dando ya unas líneas de por dónde van las cosas, ¿no? Se está utilizando inteligencia artificial masivamente con recolección de inteligencia, sistemas autónomos y operaciones ciber. Y me da la sensación de que va a haber mucho más allá después de eso. Sigo en estas palabras que voy a decir, un papel que elaboramos un grupo asesor para el Parlamento Europeo, del cual pertenezco, y vamos a traer a la mesa algunas de las cuestiones que vemos claramente que nos preocupan, ¿vale? En la guerra o en las guerras de futuro, los grandes problemas que trae la inteligencia artificial son éticos. Son éticos. Porque, claro, es muy difícil mantener una responsabilidad, reproche penal sobre acciones inadecuadas. Es muy difícil asegurar, siempre lo ha sido, pero ahora mucho más, que se cumple con el derecho internacional. Mucho más difícil. La inteligencia artificial y los sistemas autónomos reducen el control de la escalada, luego fácilmente, y la escalada, que muchas veces se dice pero no se explica, tiene un peligro, y es que al final de la escalada nos vemos en una guerra nuclear. Es difícil, con sistemas manejados por inteligencia artificial, controlar la escalada, y es muy difícil asegurar que hay un cierto control humano
sobre lo que se lleva a cabo con estas cuestiones. ¿Vale? Ante eso, las respuestas, que ahora mismo estamos en el terreno, son muy diversas. Has aludido a ellas. Y estoy de acuerdo. Estados Unidos propone una facilidad para la innovación, con lo cual una regulación que admita el desarrollo de estas cosas, y Europa, como siempre, pues propone, y ya lo ha puesto encima de la mesa, como se ha dicho, una normativa. Y ahí tenemos una cierta discrepancia. O sea, la normatividad, o sea, el afán normativo de la Unión Europea, repetidamente, es, en mi opinión, el mayor fracaso de la Unión en estas cosas. Porque, desde siempre hemos dicho que nos pongamos como nos pongamos, no se pueden poner vallas al campo, ¿vale? Entonces, esto va a seguir. Entonces, a ver cómo manejamos todo esto. Bueno, quien tiene realmente que regular aquí, y hay que regular, no digo yo, hay que regular, pues son las Naciones Unidas, que a fecha de hoy, yo no sé, en este momento están ausentes, desgraciadamente ausentes. Para simplificar un poco el tema de lo que estoy hablando, antes de que nos perdamos del todo, el fantasma, la enorme preocupación, es imaginar sistemas autónomos matando indiscriminadamente a personas. Y eso lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? No nos equivoquemos, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vale. Entonces, estamos ante una gran revolución de asuntos militares, como las que ha habido en diferentes momentos de la historia, y no cabe duda de que esto va a afectar a todo, no lo que está afectando hasta ahora, que estamos viendo en el campo de batalla, sino va a hacer unas logísticas. La logística va a ser nueva, los temas de reconocimiento van a ser nuevos, los temas de inteligencia van a ser nuevos, todo ello va a ser totalmente diferente. Ante eso, el visionario, el que dio la clave, yo creo, en este tema, el punto de partida, 2017, fue el presidente Putin, que dijo que el que se convierta en líder de la inteligencia artificial en combate será el gobernante del mundo. Frase lapidaria, pero que estoy de acuerdo con ella, ¿eh? No estoy de acuerdo en todo lo demás, pero de acuerdo. Bueno, pues ante eso, efectivamente, Estados Unidos se ha lanzado a una inversión y poner todo en marcha a lo bestia. El último presupuesto aprobado, estamos hablando de 34 billions americanos, que son 34.000 millones. 34.000 millones de dólares, que es otra escalón más de lo que ahora mismo están poniendo encima de la mesa. Con programas específicos dedicados a eso, con centros de investigación dedicados a eso. China está, el último aprobado, 450.000 millones de dólares americanos, con también lo mismo, o sea que... Y Rusia, que va ciertamente un poco de detrás, pero también tiene un plan de inteligencia artificial verdaderamente importante. De hecho, yo creo que va a ser el gran cambio que van a tener en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa para los próximos años. Bueno, o sea, claro, uno puede imaginar, y es cierto, que nosotros, Occidente, tenemos una cierta ventaja en este tema, y es que la inteligencia artificial es quizá más de compañías civiles que de temas de estatales en su conjunto. Y, bueno, no cabe duda de que las grandes compañías están invirtiendo cantidades que se me nubla la vista de verlas, ¿no? Las americanas, estamos hablando de cifras de alrededor de 500.000 millones de tal, a lo que, por cierto, que no se nos escape, DeepSeek, la China, lanzó recientemente una cifra de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de iniciativas de presupuesto anual. Entonces, claro, estamos en la locura. Bueno, y entonces, claro, aquí viene la pregunta inmediata en un entorno como este. ¿Y nosotros qué? ¿Y la Unión Europea qué?
Y me debe que, a ver, ¿qué? Bueno, pues la Unión Europea... Next Generation, Next Generation, por ejemplo, sí. Ha cogido. lo que se ha destinado para toda la Unión Europea han sido 400.000 millones. La Unión Europea ha Lejos cogido... para toda la Unión, Bueno, para pero, toda pero la ha Unión cogido Europea. efectivamente el testigo, ha empezado, ¿no? Está claro que el tema, bueno, a partir del Strategic Compass y de la estrategia industrial de la Unión Europea de 2024, empieza a poner encima la cosa tal. Yo estoy siguiendo de cerca y ahora estoy deslavazando un poco lo que hay detrás del paper de ahora de marzo del 25 que acaban de sacar, que es el white paper de la defensa europea, ¿no? Que va ahí detrás de todo eso, pero no habla solo de inteligencia artificial, que también habla de todos los temas de quantum, de computación cuántica, de biotecnología, de armas hipersónicas, en fin, todo lo que son las nuevas tecnologías, pero no cabe duda de que la señal de alarma, o la voluntad, por fin está encima de la mesa. Para que esto tarda, claro, no es una cosa que se saque así de entrada, ¿no? Claro, estamos hablando de que en las cifras de las que yo dispongo, 14.400 millones de euros frente a los 130.000 millones todavía de Estados Unidos. O sea, estamos todavía a distancias astronómicas, ¿vale? Todo esto manejado por el Fondo de Defensa Europeo, en fin, hay una serie de herramientas que se están organizando, colocando, para un poco poner un poco de solución a todo esto. Bien. Hay una aproximación característica de la Unión Europea que me parece muy acertada, que es efectivamente conseguir una sinergia entre estas aproximaciones estatales y las civiles en esta materia, que es donde yo creo que está la clave del éxito. Bien. No voy a contar todas las iniciativas, porque en eso sí que reconozco que la Unión Europea es francamente exitosa en crear iniciativas que luego no valen para nada, pero muchas. No, es verdad, es como los documentos. O sea, cuando la Unión Europea en cualquier materia crea un documento, es largo, normalmente prolijo y absolutamente inaplicable, ¿no? Esa es la verdad, nos mata. O sea, si la Unión Europea hiciera un esfuerzo de simplificación, ¿no? O sea, cosas pocas pero claras, haríamos un gran avance en todos los sentidos. Bueno, no cabe duda de que hay cosas a nivel de Unión Europea, pero hay determinados estados que también se han puesto en marcha, ¿no? Como siempre, por los franceses, 300 millones, o sea, están marchando, tienen un sistema, han creado una agencia para la inteligencia artificial, los alemanes, más en la parte civil, los alemanes, que en la parte estatal, pero han puesto encima de la mesa 450 millones en un funding para 2024. O sea, no está mal y estamos en ello. ¿Y en España? En España, de hecho, la Agencia para la Inteligencia Artificial es una agencia de supervisión, sin presupuesto. Solamente un presupuesto modesto, simplemente para supervisar. Pues me da un poco de rubor decirte... Pero no para innovar. Decirte mi opinión de ti, pero corrígeme sin rubor, no... aquí hemos imaginado, y yo he estado trabajando hasta el mes pasado en una de las grandes, estaba trabajando en Indra, ¿no? Que esto de la inteligencia artificial, como todo, es tema de grandes empresas, ¿no? Indra, Telefónica, no sé qué, de la parte militar, hablo. Bueno, pues no, pues España es un país de startups y de pequeñas empresas brillantísimas. Tenemos, o sea, no sabemos lo que tenemos, ¿no? He llegado a recolectar aquí hasta 8 o 9 pequeñas, pero algunas con unas innovaciones, con unas capacidades, bueno, las conocerás algunos, la Sherpa ahí, la Armatu, Numhint, o sea, empresas pequeñitas, pero que tienen una capacidad inventiva y de desarrollo brutal. Sí, Sherpa ahí, una pequeña compañía creada en Vascongadas y que muy tiene eficaz, unos desarrollos pero muy eficaz. Impresionantes, ¿no? Shakers, en fin, francamente buenas, ¿no? Hablado con alguna de ellas, que he hablado con alguna de ellas, bueno, ¿qué tal? Se apoyan bien y tal. Sí, si nos dejara en paz el Estado, iríamos mucho mejor. O sea, en España tenemos, en este momento, yo digo que quiero imaginar un futuro más brillante, ¿no? Y es una llamada de atención en esto y en casi todo. La regulación del Estado asfixia ahora mismo a la pequeña y mediana empresa.
la regulación laboral, la regulación fiscal, la regulación medioambiental. Al final, dedica la empresa el 80, el 90% de su esfuerzo a cumplimentar normativa y no a desarrollar inteligencia artificial. Esa es la realidad desgraciada que tenemos que corregir urgentemente, ¿eh? Urgentemente. Bueno, vamos a ver, entonces, resumiendo mi tema. Plantea, cuando menos, 4 preocupaciones el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en el campo de batalla. Primero, limita la responsabilidad en las actuaciones y el posible reproche desde un punto de vista de derecho penal. De hecho, afloja todas las características de legítima defensa. O sea, la accountability es un tema preocupante, enormemente. El respeto del derecho internacional, como lo tenemos concebido, el jus in bello, queda muy mediatizado. Por supuesto, es muy difícil, con un chisme que opera con inteligencia artificial, asegurar la proporcionalidad. Es difícil, ¿no? Por ello, nosotros, dentro de los ejércitos, siempre hemos imaginado que por lo menos en el kill chain, o sea, cuando un chisme dispara a matar, tiene que haber un hombre por algún lado. Bueno, un hombre o una mujer, ¿no? Tiene que haber un ser humano que en un momento dado añada ese algo de sensatez. Porque la inteligencia artificial es rápida, poderosa, grande, pero no tiene construido un elemento de sensatez, necesariamente, ¿vale? Y entonces, si estamos todos de acuerdo los que estamos aquí, que la vida humana tiene un valor especial, ahí tenemos un problema y eso es necesario tenerlo presente. Y luego lo que hemos hablado del riesgo de escalada, al efectivamente no hacer al comandante militar tan preocupado con las bajas propias, ¿no? Pues es fácil que la cosa pues se vaya de la mano, ¿vale? Bueno, siempre, cuando uno habla con un filósofo ético, ¿no? Siempre le dirá que el uso de robots en la guerra no es ético por varias razones, ¿vale? Y una de ellas es muy clara, es muy difícil distinguir combatiente de no combatiente, más allá de que por determinadas circunstancias. El tema es efectivamente complejo. Por tanto, sí, de acuerdo, hay que regular, pero la regulación o es global o no vale para nada. No vamos a hacer otra vez a repetir la ingeniosa aventura que hemos tenido con el tema climático. Repito, no vayamos a reproducir la bochornosa actuación que hemos tenido con el tema climático, de que hemos regulado para Europa, Estados Unidos, los países occidentales, y el resto del mundo no regula, con lo cual les hemos concedido una ventaja competitiva enorme frente a nosotros. Sin negar la necesidad de tal. O sea, vuelvo otra vez al tema. No es un tema de inteligencia artificial, lo que hablo ahora. Es un tema de inteligencia natural, ¿no? De sensatez, ¿no? O sea, pues esto es lo mismo. No podemos nosotros, en un combate futuro, en el que va a haber muchos bichos por ahí moviéndose, aplicar las limitaciones que tenemos que aplicar incuestionablemente y el de frente no. Naciones Unidas, creo sinceramente que tiene una labor aquí absolutamente imprescindible, ¿eh? Tenemos que conseguir, como sea, que tome tal y llegar a acuerdos de mínimos, pero los que sean, ¿vale? Por tanto, cuestiono la validez por razonable de el acta esta de inteligencia artificial que ha sacado en diciembre de 2023 la Unión Europea. Creo que tiene otra vez más un exceso de voluntarismo, que dudo mucho que pueda ser esto aplicable por el tiempo. No digamos ya, hay todavía algunos que insisten en la necesidad de regular
temas como este de la inteligencia artificial a nivel nacional. No es nacional, no es Unión Europea, Estados Unidos ni Rusia, es todos, o somos capaces todos de meter mano a este tema, o me veo verdaderamente en esas películas, ¿verdad?, de los robots matándose entre ellos, cosa que tampoco está mal, y matando personas sin criterio y sin razón. Ese es el tema que verdaderamente sobrecoge y no nos engañemos ante lo que estamos, no nos engañemos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alberto, don Rubén. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, que yo creo que ya hay una. Y Andrea tiene un micrófono, quien quiera. En este caso no hace falta porque está aquí. Sí. Bueno, primero muchas gracias a los dos ponentes, muy esclarecedor todo. Yo voy a un tema muy curioso. A mí me llama mucho la atención lo que quiere decir la palabra inteligencia y lo que quiere decir la palabra artificial. No me concuerda nada. Inteligencia artificial, ya veo ahí algo que no me va. Y yo luego ahora periodísticamente voy a algo que es información y desinformación. O más simplemente, verdad y mentira. Ha existido siempre. Bueno, tenemos el arte de la guerra, Sun Tzu, tenemos Clausewitz con el arte de la guerra también, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero luego ahora ya vamos a algo que es muy importante. ¿Cómo compruebo yo que esa supuesta inteligencia artificial me está diciendo la verdad? Y esto concretamente me vale tanto para un periodista que soy, vale para un diplomático y vale para un militar. Porque vamos a ver, lo mismo que hay una inteligencia artificial que me dice otra cosa, alguien podría crear otra contrainteligencia artificial que me dijera lo contrario. Es decir, vamos a una esencia básica, en el periodismo de antes era así, ahora un poco menos, que es confirmar la información. Algo básico. Y eso la inteligencia artificial no sé a qué este punto me lo permite. Lo veo muy complicado. Y entonces ya luego entramos además en algo ya que es, bueno, aquella frase de Goebbels, ¿no? Una mentira repetida un número suficiente de veces se convierte en verdad, pero lo estamos sufriendo. Entonces, claro, por ejemplo, vamos ahora a un hecho muy, por ejemplo, las ondas. Yo he trabajado en radio muchos años, he sido director de informativos en Radio Exterior, jefe de programas, corresponsal de guerra, muchas cosas. Entonces yo no entiendo, cuando yo era pequeño tenía que coger una radio de galena, tenía que escuchar Radio Independiente, Radio Andorra, porque el franquismo no me permitía otra cosa. Luego ya se fue abriendo el tema, Radio Bucarest, etcétera. Y luego ya vamos a lo que sería una guerra y una libertad de ondas. En este momento curioso, yo no entro aquí quién es bueno y quién es malo, pero por ejemplo, ¿por qué yo no puedo escuchar Russia Today? Que me puede decir tanta verdad o tanta mentira como lo que puede decir la información de Ucrania. ¿Por qué yo no puedo tener esa libertad? ¿Y por qué se me está impidiendo? Y precisamente yo, que soy europeo y que soy español. Luego aquí ya se me está cortando una información. Pero si eso lo trasladamos concretamente al campo diplomático de la guerra, sería parecido. Ustedes me están impidiendo una información para que el especialista, supuestamente yo, quien sea el militar, el técnico, lo que sea, el diplomático, puedan trabajar. Un diplomático, por ejemplo, tiene que actuar con una cierta rapidez, pero también con una veracidad. La inteligencia artificial le da muchísimos datos, pero la sensación instantánea en el lugar que está representando a su gobierno no se lo da la inteligencia artificial. Y va a meter la pata y va a decir a su gobierno algo que le puede llevar a algo que el general ha dicho muy importante, que nos puede llevar a una escalada. Es que es terrorífico. En fin, yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado, porque estamos en algo. Tuvimos aquí, cuando tú protagonizaste la sesión que tuvimos del foro de inteligencia artificial, una embajadora que dijo: señoras, señores, creo que en este momento somos la última generación que vamos a saber lo que es verdad y lo que es mentira. Esto es impresionante. No podemos ir en contra de la técnica, pero ahí, como el general ha dicho muy bien, es que ahí estamos dejando el factor humano, el factor sensible, el factor ético, porque incluso también en el tema de una confrontación tiene que haber una ética. Ha existido en tiempos y ahora cada vez menos eso que había una diferencia entre población civil y población de guerra, ¿no? Vamos a ver, nos vamos concretamente a la época de los estados italianos, ¿no? Florencia contra los estados vaticanos o Venecia y tal y cual. Entonces había los profesionales concretamente, que eran profesionales, hacían la guerra, luego se unían o se desunían, y la población civil sufría mucho menos. Pero eso ya, supuestamente, en mi modesto entender, a partir de la Primera Guerra Mundial ya empezó a irse al garete. Entonces yo creo que estamos ante un tema que a mí, como periodista y como miembro de la academia, me da pánico. Ojalá me equivoque. Gracias por su atención. Sí, pero vamos a ver, yo a la inteligencia artificial, coincido, prefiero llamarle inteligencia auxiliada, por lo que decía el general al comenzar su intervención, ¿no?
un corto con calculadora sigue siendo corto. Tiene una herramienta auxiliar que le permite a lo mejor ser un poquito más eficaz en algunas tareas, ¿no? Y eso es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial difícilmente puede emular a la humana, porque llevamos décadas tratando de emular la inteligencia humana, tratando de replicar sus características mediante diversos ingenios. Y no lo hemos conseguido. Y no lo hemos conseguido, entre otras cosas, porque no sabemos cómo funciona. Sabemos una parte mínima del funcionamiento del cerebro humano durante las últimas, y lo que sabemos, además lo hemos sabido en las últimas décadas, cuando hemos empezado a tener herramientas como la resonancia, las imágenes por resonancia magnética funcional, que nos han permitido ver un poquito cuál es el funcionamiento, ¿no? Y aún así estamos muy lejos de entendemos parte, la inteligencia humana hace tres tipos de inferencias: la inferencia lógica, lo que comentaba antes, la lógica aristotélica, tiene miles de años, y lo que hemos hecho ha sido codificar esa lógica aristotélica pues en la programación convencional, al final en algoritmos, hemos sido capaces de hacer eso. También hacemos inferencia inductiva. Somos capaces de identificar patrones. Cuando vemos muchos objetos con este aspecto, pues inducimos que es un vaso y ya está. Entonces, esa inferencia inductiva, la inteligencia artificial también ha sido capaz de emularla. Pero, sin embargo, las decisiones normalmente más acertadas que tomamos, las tomamos en base a la intuición, a la inferencia abductiva. Y la inferencia abductiva no podemos replicarla porque no sabemos cómo funciona. Entonces, como no sabemos cómo funciona, difícilmente será replicable. Entonces, la inteligencia artificial es un instrumento muy eficaz a la hora de ayudarnos a identificar patrones. Por ejemplo, a los médicos, pues el poder identificar a partir, antes un médico pues tenía que haber visto miles de imágenes médicas para identificar determinadas patologías. Eso lo puede hacer ahora una máquina, puede identificar, como sabe reconocer patrones, también sabe reconocer anomalías en patrones, y eso lo hace muy bien. A la hora de colocar un algoritmo que sea capaz a partir de unos datos de extraer unos resultados, eso también lo hace muy bien. Pero ya digo, lo que es diferencial, hay algunos que llegan al extremo de decir que la razón, ese pensamiento racional, solamente nos sirve para justificar las decisiones que nuestra intuición ha tomado previamente. Luego el otro problema, ¿no? El de la verdad, ¿no? Yo creo que la verdad no es un problema tecnológico. O sea, la tecnología, como ya digo, juega un papel auxiliar. El problema que tenemos es que, por ejemplo, hemos anulado el pensamiento crítico. Claro. Entonces, ¿por qué? Entre otras cosas, porque nos han anulado la base del pensamiento crítico, es empezar a recopilar información de diferentes fuentes. Si efectivamente nos impiden escuchar las noticias de Russia Today, nos están vetando el acceso a una fuente, pues difícilmente podremos utilizar ese pensamiento crítico, ¿no?, para poder alcanzar la verdad. Pero es que hemos ido más allá. Es que en el sistema democrático en el que vivimos, en el ecosistema, el entorno democrático, pues hemos tenido muy recientemente a un político como Felipe González, que ha dicho que en democracia la verdad es aquello que se consigue que piensen las mayorías. Entonces, y la tecnología, he hablado antes de diferentes casos de uso a los que nos está llevando la inteligencia artificial en el ámbito de la política. Claro, la inteligencia artificial está llegando a convencer a las mayorías de que todo es lo suyo, porque están siendo capaces de lanzarles mensajes hiperpersonalizados previo análisis automatizado de cuál es su sentimiento en cada momento, cuáles son los intereses, cuáles son las cosas que le mueven como individuo, de tal modo que le puedan lanzar un mensaje político alineado con esa sensibilidad. Ya digo, el problema, la tecnología ayuda, pero el problema es mucho más profundo. Es un problema de inteligencia humana. Toca un tema, si me permite un minuto, toca un tema que me resulta particularmente sensible, el tema de la verdad, la mentira, la desinformación, no sé qué, ¿no? Hemos estado sometidos toda nuestra vida a la verdad, a la mentira.
Y entonces, gracias a Dios, llegamos ahora a un momento de nuestra existencia en que hay organismos públicos que nos van a ayudar a decirnos lo que es verdad y lo que es mentira. Gracias a Dios, ha llegado el momento. Yo estaba deseándolo toda mi vida. ¿En qué nos distinguimos como sociedad? En la libertad. Cada paso que damos que nos aleje de la libertad nos hace caminar a un totalitarismo. Y vamos camino de eso, ¿eh? Alarma, vamos camino de eso. A mí no me tiene que decir nadie lo que es verdad y lo que es mentira. Esa es mi conclusión, mi derecho y mi libertad. Sí, la verdad hace libre, dicen. Yo soy un adicto ahora a la inteligencia artificial. No, no adicto no, pero es increíble lo que está ayudando. Es increíble. O sea, lo que uno avanza desde el punto de vista de información, de estudio, porque la verdad que lo que he estudiado en 2 meses, no lo he estudiado yo creo que en toda mi vida. Entonces, hay que saber manejarlo muy bien. Lo que tú decías, José Luis, la verdad la tenemos que encontrar nosotros. La inteligencia artificial tiene un determinado sesgo si uno no tiene cuidado, ¿sí? Y entonces tú le dices, no, espera un momentito. Esto no es así. Porque tal y cual persona dijo tal cosa, o quiero tu opinión, y te da tu opinión. Y después tú le dices, bueno, por ejemplo, si vamos a hablar del cambio climático. Hay gente que tiene este tipo de argumentación en cambio climático. ¿Qué opinas tú? Y entonces cuando me da su opinión, yo le digo, bueno, ahora hay una opinión diferente, que son los de este tipo de científicos. ¿Qué opinas? Y entonces la verdad la busco yo. Y yo mismo voy a tomar la decisión, lo que a mí me parece lógico y veraz, y lo que no. Eso es lo que yo quería aportar nada más. O sea, para mí es un gran invento ahora, desde el punto de vista de combate, de guerras, claro, puede ser muy negativo, pero también nos hemos preocupado con el YouTube, con esto, con lo otro. Yo antes leía muchísimo, perdón que hable en primera persona, leía muchísimo, pero desde que existe el YouTube, pero tengo un montón de información y mucho más rápido. Y ahora con la inteligencia artificial, bueno, ya el YouTube ni me interesa. Es que la verdad y te digo que he leído muchísimo, pero ya no tiene sentido, perdón. Totalmente de acuerdo. Y siguiendo ese argumento, llevándolo hasta el final, la tragedia es eliminar de nuestras instituciones educativas la filosofía, los estudios clásicos, todo aquello que da un criterio a una persona libre, a un ciudadano libre para formar su criterio. Muy bien, exactamente. Ese es el tema. Exactamente. Y tenemos que gritarlo a los 4 vientos porque vamos por el camino contrario. Hay un y libro ojo, uno de los grandes riesgos es que estamos pasando de dar una credibilidad total a los medios de comunicación de masas mainstream. Antes se decía, eso es verdad porque lo he visto en la tele. Claro. Y ojo, que estamos pasando a decir, esto es verdad porque se lo he preguntado a ChatGPT y ChatGPT me ha dicho esto. Cuando ChatGPT y todas las inteligencias artificiales generativas, como bien denunciaba, tienen sus sesgos en el propio diseño. Por eso lo de la importancia de la regulación, ¿no? Porque una de las cosas que prescribe la regulación europea en inteligencia artificial es que cualquier cosa que haya sido generada por inteligencia artificial sea identificada como tal, y además que haya una transparencia en los algoritmos, porque a veces es una caja negra que nos permite, o que nos impide, mejor dicho, identificar esos sesgos con los que ha sido construida, ¿no? Bueno, pero justamente lo que digo, o sea, la verdad la tenemos que encontrar nosotros, porque tenemos Sin que duda, buscar los sin diferentes duda. puntos de vista justamente de ese chat GTP. Y a mí me está resultando muy bien. ¿Ya? Perdón.
No, está claro que el usuario no es el que va a tener esa responsabilidad de supervisión sobre los sesgos o falta de sesgos del algoritmo, pero el hecho de que sea obligatorio mantener esa transparencia ya de hecho es disuasorio, porque sí puede haber alguien que pueda estar señalando e identificando ese sesgo, un experto, evidentemente. Pero en ese ámbito, en ámbitos así muy especializados, sí que es de tremenda ayuda, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los fármacos, claro, está permitiendo manejar de manera muy eficaz muchos datos, y muchos datos no necesariamente provenientes de humanos. Antes, claro, los medicamentos los tenemos que ensayar sobre humanos. Ahora, gracias a la tecnología, estamos empezando, es algo que está todavía en mantillas, pero se están empezando a desarrollar gemelos digitales que permiten, pues, simular electrónicamente esos organismos vivos y, por tanto, qué impacto en ellos pueden tener los medicamentos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Me ha parecido interesantísimo, ¿no?, lo siguiente, y tengo la sensación de que, igual que he asistido a otras, voy a salir más preocupado cuando salgo que cuando entré. Es lo que nos piden, que generemos inquietud y preocupación en el público. Vamos a ver, mire... los responsables son ellos, los que organizan este foro de sociedad civil y diplomacia. Bueno, hablamos, muy reiteradamente, nos gusta mucho hablar de la palabra democracia, porque siempre eso ha trasladado como en puente el igual, decir, tener una L de libertad así de grande. Pero desde mi humilde opinión tengo la sensación de que esa L cada vez es más pequeña, cada vez está más reducida. Y lo que a mí más me preocupa de todo es la enorme resiliencia que tiene la sociedad hoy en día, pero no simplemente en España, a todos los niveles. Cualquier cosa que sale, efectivamente, hoy esto no es el último, hoy el cambio climático, lo último, la pandemia, no nos hemos dado cuenta. De repente es que vamos a un restaurante. ¿No tiene usted aquí el QR? ¿Tiene usted lista? No, pues mire, si no tiene usted la carta, entonces me voy. Así de claro. ¿Pero qué es esto? Eso es tener la obligación de tener todo el mundo un teléfono y tener un QR para ver lo que es un menú, que ya hay algunos incluso que vienen ya hasta sin precio. No sé si alguien habrá tenido ocasión, yo he ido a algún restaurante, bueno, ¿y qué precio tiene? No, pero bueno, ¿esto qué es? Y hay que tener resiliencia con esto. Bueno, pues la realidad es que efectivamente estamos de frente de un transatlántico que nos está pasando por encima y que simplemente nos estamos limitando con pasar la cabeza un poco por debajo, pensando que digamos, la quilla no nos va a pegar, pero yo creo que nos está dando de lleno, que nos estamos adaptando, porque llega un momento también que es que si no se adapta uno y uno protesta, entonces uno es un fascista, en general. Es lo que se dice, no, es que el fascismo, de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, al quid de la cuestión, de lo que quiero decir es que creo que estamos hablando de algo muy serio y usted, en general, ha tratado algo de lo que yo verdaderamente también vengo pensando, que algunas veces alguien que quiera mal a alguien con mucho poder se fabriquen, no sé, hasta pruebas falsas por inteligencia artificial para condenar a alguien que, bueno, hace poco me he leído una novela donde estaba el Ku Klux Klan acusando de gente que habían hecho daño, de que no habían hecho nada, todo era inventado y al final se condenaba a la gente sin haber hecho absolutamente nada. Entonces, bueno, pues tenemos que hacernos, pienso, cargo y que este mensaje pues tuviera más calado en la sociedad en general y, como que bien dicen, no nos traguemos todo lo que nos ponen en los telediarios, porque eso puede ser una referencia, pero para contrastarla, nada más que es eso. Y muchas gracias, de verdad, por su exposición.
Muy brevemente, gracias por el comentario. Este es un tema al que he dedicado unos años de mi vida. Estoy de acuerdo, la L cada vez es más pequeña. ¿Por qué? O sea, ¿quién es responsable de eso? Nosotros. Desde que el mundo es mundo, desde que el hombre está sobre la tierra, la libertad es la excepción. La tendencia natural del poder es a excluir la libertad. Hemos conseguido, a través de la evolución de las herencias cristianas, de la Revolución Francesa, de tal, espacios en Occidente de libertad. Lo natural es que vayan disminuyendo. Y libertad que no se defiende con todos sus medios al alcance, se pierde. Si me permiten, ayer fui al cine y vi una película que recomiendo, no me dan comisión, ¿eh? Se llama Confidencial Black Buck. Es impresionante, porque está en estos temas que estamos hablando. Como lo que era el espionaje estructural de siempre, información, desinformación, como en este momento se llega a un punto en el que puede haber un conflicto mundial a través concretamente de una serie de elementos que ponen en marcha una pseudoguerra, verdad y mentira, y que nos salvamos por los pelos. Se la recomiendo, se llama Confidencial Black Buck. Es impresionante y está en el tema de lo que estamos hablando. Permíteme, Santiago, que se me olvida una cosa. Una cosa práctica, concreta. Por favor, no paguen con tarjeta. La inteligencia artificial más la computación cuántica que viene de tal, con todos los datos, nos va a hacer más esclavos. Bueno. Han pedido la palabra. Sí, adelante. Sí. Cienti. Hola. Sí, atención. Por favor. Sí. Buenas tardes. Adelante. Sí, primero dar las gracias desde la Gregorio Militar, la Embajada de Emiratos Árabes Unidos. Estamos muy agradecidos por la invitación. Y una pregunta para el general. En su opinión, también es válida para todos los que han intervenido. Desde su punto de vista y desde un punto de vista militar, ¿cuál cree usted que sea el punto de inflexión para el uso o el desarrollo de la inteligencia artificial? Desde un punto de vista militar, actualmente, ¿cuál es el punto de inflexión? Gracias. La inteligencia artificial está aquí y va a estar para todos nosotros. Va a estar. La vamos a tener en el campo de batalla. Tenemos que elaborar, estoy de acuerdo ahí con Alberto, una normativa que de alguna manera asegure el control de la actuación autónoma de la inteligencia artificial. Ese es el punto de inflexión que va a existir, pero tenemos que asegurarnos entre todos, y para eso hay que hablar francamente, cara a cara, todos, antes de llegar a una situación en la que, por ejemplo, la inteligencia artificial, los robots, nos lleven a una guerra nuclear que no hemos decidido. Buenas tardes y felicidades por especialmente ese tipo de evento que ayuda a nosotros como joven, como diplomática y también estudiante, y también extranjeros. La más facilidad de IA, de inteligencia artificial, de ChatGPT o cualquier de estos, creo que ellos buscan informaciones en una fuente específica. Por ejemplo, si buscan algo en ChatGPT, te dice, busca esa información en la red social, se dice exactamente, no tiene algo que inventar, algo que ya está, y buscarlo y acumular para decir quién es tú. Como a prueba de decir que no usa las tarjetas de crédito, ya tu nombre está en Google, busca todo y dice que mira quién es tú, mira qué haciendo. Especialmente, por ejemplo, para venir es más fácil, ¿dónde está la calle de la villa? Ahora no hace falta preguntar a Google Maps, porque ChatGPT ya te manda toda la información, es como de suplementar sus informaciones. Pero el problema es dónde acumular todas las informaciones, porque no hay secreto. ¿Dónde puede buscar ese tipo de informaciones? Esa es la preocupación en el futuro. Ahora, ayuda mucho en la academia, ayuda mucho en traducir las informaciones. En la área diplomática no hay secreto, porque ponerlo de ChatGPT ya sabe todo lo que está pasando en tu embajada, en tu informaciones. Y ese tipo de informaciones donde
igualdad. Esa es mi pregunta. Si ahora en ese debate, si puedes saber ese tipo de información, si ChatGPT o IA, que asimismo cuando viene en el mundo de tecnología, hacia así debate nuestra generación, creo que ese tiempo había un debate sobre eso también. Pero ahora no es buscar cómo entra la IA, porque ya IA, como acabo de decir, ya está en nosotros, ya no vas a salir, está ya, es como entra COVID, no vas a salir, entra tecnología, pero ¿dónde guardar las informaciones? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ese es el reto, ¿no? La privacidad de la información, además, ¿no? Y su vínculo con la libertad, ¿no? Pues aquí hemos hecho un pacto, ¿no? No con el demonio, o quizás sí, donde, bueno, a cambio de la gratuidad de determinados servicios, estamos cediendo libremente nuestros datos sin preocuparnos en exceso para qué van a servir en un futuro. Entonces, igual que ha habido siempre pues un trade-off, ¿no?, entre libertad y seguridad, pues también está habiendo un trade-off entre privacidad y el uso de estas herramientas que tanto nos facilitan la vida, pero que los datos no sabemos efectivamente para qué van a ser utilizados. De todas formas, también en esto somos tremendamente manipulables, ¿no? Porque estamos diariamente donando muchos datos sin que nos preocupe, pero si en un momento dado alguien pide que compartamos nuestros datos médicos, que evidentemente podrían acelerar mucho la investigación biomédica, pues no queremos compartirlos. Pero es eso, son eternos trade-offs, en este caso, entre la gratuidad de determinados servicios y... Pero pagamos en la farmacia con la tarjeta. Claro. Con lo cual, todo el mundo sabe qué enfermedad tenemos. O por Bizum. O por Bizum. Bueno, muchísimas gracias, don Alberto, don Rubén, don Santiago, don José Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Damos por terminada el foro y les esperamos el mes que viene en otro nuevo foro. Muchísimas gracias a todos.